El Cabildo de Tenerife, a través del área de medio ambiente, realiza todos los años una importante labor de reforestación en los montes de la isla. El objetivo es aumentar la masa forestal y devolver la vegetación a zonas de la isla donde los árboles cubrían el territorio, pero en las que la actividad humana propició su desaparición, especialmente en el sureste de Tenerife. Cuando comenzó el aprovechamiento intenso de los montes de Tenerife en el siglo XVI, justo después de la llegada de la conquista, los montes de esta parte de la isla, de Arico y Fasnia, que se llamaban los montes de Agache, eran de los montes con los pinares más grandes y con mayor cantidad de madera que hubo, y fueron unos montes que el Cabildo podríamos decir, los consideró como propios para su aprovechamiento. Sin embargo, durante casi 2 siglos hubo muchísimo aprovechamiento forestal, sin posterior repoblación, evidentemente, tanto por el Cabildo como por los propios vecinos, hasta el punto que el monte, después de esos 200 y pico años de aprovechamiento, estaba casi agotado. A partir de los años 1750, del 1750 a 1820, por una serie de hambrunas que hubo en la isla, se produjeron unas usurpaciones de estos montes por parte de pequeños particulares de esta zona de la isla, que por hambre pues tuvieron que cortaron ya lo que quedaba y empezaron a roturar y hacer, como podemos ver aquí, terrazas de cultivo para cultivar a estas alturas, a tanta altura. Esto condujo a que después de una serie de años cultivando, estas parcelas ya pasaran a ser particulares. También se introdujo en muchos casos el ganado caprino, las cabras, con lo cual la cantidad de suelo y el empobrecimiento del suelo empezó a ser muy alto. Esta situación es la que existía aquí en los años 40 y 50, cuando se empieza a cambiar la dinámica y a intentar volver a recuperar los montes de pinos que había en esta zona. Las repoblaciones en el sur, aunque se habían hecho ya varios intentos con algunas campañas previas, cuando volvió a tomar otro auge de darle un mayor impulso, fue a partir de los años 90, en el que se inició también una actividad de compra importante por parte del Cabildo de las fincas de los municipios de Arico y Fasnia que pertenecían a particulares. Entonces necesitábamos previamente comprar las fincas en zonas que habíamos decidido que eran las que tenían más riesgo de erosión o las que tenían más prioridad para ser repobladas, y cuando se lograba juntar una superficie que merecía la pena desde el punto de vista técnico y económico, que ya teníamos una zona amplia para trabajar, pues empezamos a trabajar. Con la llegada del siglo XXI se introdujeron algunos cambios en el sistema de reforestación, sobre todo a partir de la campaña 2002-2003, que contribuyeron a que fuera mejorando el éxito en las repoblaciones y aumentara la capacidad de supervivencia en las plantas introducidas. En el año 2005 se logró un récord histórico. Se plantaron 260.000 ejemplares, de los que prendieron más del 65%, sobre todo en zonas de Arico y Fasnia. Un poco a diferencia de las repoblaciones que se habían hecho en los años 40 y 50 con muchísima densidad, metiendo muchas plantas por hectárea, se modificaron algunos conceptos y la densidad de plantación era de 700 a 900 pies por hectárea. Otra de las cosas que se introdujo como novedad fue que la preparación del terreno en este suelo, que está muy compactado de todo el trabajo que se había hecho en la agricultura en los años previos, necesitaba removerse y proporcionar a la planta un entorno en el que ya en las condiciones, que de por sí son muy difíciles por la escasa pluviometría, pues por lo menos se encontrara un suelo mucho más mullido y con más capacidad de retener agua. El principal factor limitante de las repoblaciones en el sur de Tenerife es la escasez de precipitaciones. Hay años en los que solamente caen 150, 200 mililitros. Incluso hay años en los que la sequía ha sido tan fuerte que plantas que ya tenían un arraigo y un porte grande, como este escobón de aquí,
se han secado. Fue, por ejemplo, el año 2002, que hubo una sequía enorme y realmente encontrábamos un montón de escobones con el esqueleto de que se habían quedado secos por la sequía. Por eso, realmente, la diferencia en las repoblaciones del sur con las que hacemos en toda la vertiente norte es que aquí es complicado que las plantas, sobre todo en el momento de colocarlas, cuando vienen del vivero, encuentren esa capacidad para que la raíz profundice lo más rápido posible hasta llegar a una capa freática en la que ya puedan conseguir agua y bueno, pues mantenerse durante los primeros años, por lo menos con esa capacidad de adaptarse. Los preparativos para la repoblación en la zona sur comienzan al final del verano para aprovechar las primeras lluvias del otoño. El hoyo se suele preparar en los meses previos a la plantación, septiembre, octubre, para tratar de que en la época ya de otoño y con las primeras lluvias podamos plantar. Cuando no hemos tenido lluvias, sí se han hecho riegos de asiento de unos 30 litros por hoyo para garantizar que la planta tenga tempero en el suelo. Eso es vital para que la planta pueda arraigar sí o sí. Entonces, bueno, pues con tendidos de mangueras y cogiendo el agua o bien de galerías o de depósitos de las mismas tajeas, llevábamos el agua hasta los hoyos siempre en caso de que no hubiera llovido. Si llueve, pues previamente lo que se hace es aprovechar ese agua. Como el hoyo está tapado, lo que hacemos es con una herramienta que se llama barrón, que es parecido a los regatones del salto de pastor, tiene una punta metálica, se clava en el suelo y esa punta tiene el tamaño del cepellón de la planta que viene del vivero. Entonces se introduce la planta, se pisa y ya está. Los ejemplares utilizados en las repoblaciones se producen en los viveros del Cabildo de Tenerife. La planta que se utiliza en estas repoblaciones inicialmente se produce en el vivero de Aguamansa y cuando ha germinado y tiene un tamaño adecuado se lleva para endurecer y para viverar en el vivero del Helecho, que pertenece a Agricultura y nos cede las instalaciones. Básicamente la planta que ocupa el mayor porcentaje es el pino canario, pero sí que se meten otras especies para generar pues esta diversidad que vemos que buscamos con este tipo de repoblaciones. Uno de los objetivos principales de las repoblaciones aquí en el sur es el respetar los aprovechamientos tradicionales que se han venido haciendo. El aprovechamiento tradicional más importante que hay aquí es la apicultura, y lo que hemos tratado es de no hacer las repoblaciones con excesivas densidades de pinos, de tal forma que sean abiertas y pueda haber matorral, y también de plantar e introducir especies que sean muy apetecibles por las abejas, en concreto taginastes, en concreto escobón y otras especies que sirven para producir la miel. El objetivo es devolver a estas zonas degradadas su esplendor de antaño, reduciendo la erosión y restaurando su ecosistema original, devolver a cada zona su vegetación propia y contribuir a mejorar el medio ambiente en la isla.